¿Qué comparativa podrías hacer entre la banda terrorista ETA, ¿vale? Aunque tú eres experto en terrorismo yihadista, lógicamente también conoces el terrorismo como esencia y como tal. Entonces, ¿qué comparativa podrías hacer en cuanto a su operatividad, a la forma de actuar de unos y otros? Es evidente que en cuanto a ideología las diferencias son evidentes, no hace falta explicarlas, pero en cuanto a operatividad, ¿qué diferencias verías? Son muy diferentes. Y yo creo que también fue un error ese creer o pensar que la gente que estaba preparada para trabajar contra terrorismo en ETA podía funcionar con el yihadismo sin formarse, ¿no? Porque son grupos terroristas diferentes. Por un lado, el ETA es piramidal, la organización era piramidal, Al-Qaeda y Daesh no, es totalmente lineal, tienen filiales, cada filial tiene su cabecilla, pueden actuar independientemente sin que la central sepa qué hace. Entonces, ya por la organización son muy diferentes. Los objetivos también. ETA era nacional, ¿no? Buscaba más un terrorismo aquí en España. Al-Qaeda y Daesh es a nivel internacional. Si vamos a una parte, por ejemplo, los talibán, que no, que son más centrados en Afganistán, este sí que a nivel de objetivo podrías compararlo más con ETA. Pero si hablamos de Al-Qaeda y Daesh, son internacional, no tiene tampoco nada mucho que ver. Y por otro lado, y esto lo pongo entre comillas porque hay varios casos ahora que han cambiado, pero hasta ahora ETA tenía muy claro el objetivo, o sea, iba por la persona en concreto, o por la policía, o por el político, o por una persona con nombre y apellidos. Daesh y Al-Qaeda no, lo que les interesa más es el impacto en víctimas, sea donde sea, pero no van por una persona en concreto. Pero lo pongo entre comillas porque sí que es verdad que han habido varios casos ya el año pasado, 2023, que Daesh, o al menos el terrorista individual que se reivindicaba como forma parte de este grupo terrorista, iba a alguien ya con nombre y apellido porque lo había analizado antes, lo había estudiado y sabía toda su repercusión social y política y por eso lo mataba. Entonces, bueno, esto no ha repercutido mucho porque son noticias que no han salido mucho en la prensa, pero si hay este cambio en modus operandi, bueno, pues podría ser un factor interesante en estos terroristas. Pero hasta ahora no. Ellos no van a buscar una víctima en concreto, o al menos hasta ahora no ha sido Ya. así. Yo creo que son las tres diferencias así más importantes. El otro día, en el primer capítulo con Paz Velasco, estuvimos hablando de psicópatas. Eh, claro, un psicópata integrado en un grupo terrorista donde de algún momento puede aprovechar esa posición para desahogar o hacer un poquito lo que quiera, por decirlo así un poquito coloquialmente o vulgarmente, ¿cómo de peligroso es tener a un psicópata? Mira, aquí en España, si no me, Idoia López, que la llamaban la tigresa, para mí erróneamente, tampoco creo que fuera una psicópata, bueno, se supone que luego pidió perdón a las víctimas de terrorismo, que claro, no puede ser simplemente un acto bueno, pues lo hago y ya está, pido perdón, aunque realmente no lo sienta, pero un psicópata nunca pide perdón o no se siente mal al menos, ¿no? Entonces, ¿cómo de peligroso puede ser un psicópata integrado en un grupo terrorista y si hay psicópatas dentro del terrorismo yihadista, si tú conoces? Pues buena pregunta. Y un poco para enlazar lo que decía al principio de que muchos los tratan de enfermos mentales, ¿no? Y, a ver, el psicópata yo lo veo más en los grupos, por ejemplo, en los que actúan allí, cuando, por ejemplo, captaban gente para formar parte de Siria e Irak y combatir directamente desde su Estado Islámico, esta gente, muchos de estos perfiles eran psicópatas o se acercaban a un diagnóstico de psicopatía. Porque iban y les daba igual. Aquí en Europa yo lo vería más en el perfil del reclutador. Sí que vemos que el reclutador tiene un perfil más psicópata, es capaz de acercarse a los jóvenes, crear un vínculo emotivo y luego dejar que mueran y no siente nada por ellos, ¿no? Tiene esta parte no emocional a la hora de desprenderse de estos chavales y sí que podríamos decir que ahí puede haber un perfil psicópata, quizá no 100%, pero un rasgo seguro. Pero en los que atentan, no. Aquí los que atentan sí que hemos visto más síntomas no psicóticos ni psicópatas, sino más neurológicos, como trastorno límites de personalidad, trastorno antisocial, cosas más así dentro de la parte neurológica. Te escuché ya, aunque estamos ya desviando un poquito el tema de los, pues vamos a ir terminando, el tema de los psicópatas. Creo que te he escuchado algún podcast
hablando, o alguna intervención, hablando de asesinos seriales, ¿puede ser? ¿De psicópatas? Sí, ¿Psicópatas? esto fue un libro Sí, cuéntanos un que... poco esto. Sí, pues sí, 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 lógicamente sí, hay... sí. Bueno, fíjate, es de las cosas que se escriben y no tienen repercusión y aún no sé por qué, ¿no? Porque Sí, cuando estuve en los países árabes, pues, como ya me venía la vena criminológica, me empecé a interesar por los asesinos en serie ahí, porque no había, o sea, no trascendían, no había series, estamos hablando principios del 2000. Entonces no había series, no había documentación, entrabas en la lista esta que hacían en internet más adelante de los asesinos con más víctimas, pero nunca había ningún nombre árabe, decías, ostras, es ¿qué cierto. pasa ahí, no? Entonces empecé a investigar y, claro, muchos de estos países por el nombre asesino en serie no lo relacionan como tal. O sea, si tú decías, aquí tenéis asesino en serie en árabe, ellos el concepto asesino en serie no lo tenían claro. Cuando tú decías, sí, hombre, tiene que tener alguien que ha matado a más de 3 personas o dos, Claro. y yo, sí, sí, coño, este. Entonces empecé a investigar estos casos y tengo como 28. Lo que pasa es que este libro recoge 5 y es muy interesante porque ves cómo los modus operandi, cómo actúan, cómo se les trata a nivel judicial, cómo a veces los pueden usar en diferentes países también a nivel utilitario. Si puedes contar alguno así, algún Sí, caso de esos, mira, había alguno que te haya el impactado más. destripador de Sanaa, por ejemplo, que era un asesino en serie de Yemen, que era brutal, porque en Yemen tuvo mucha repercusión, pero no salió de ahí. Y cuando yo empecé a investigarlo, había una foto, creo, colgada en internet que desapareció. A día de hoy no hay fotos de este señor cuando se empezó a hablar de esto. Este señor lo que hizo fue muy interesante. Este señor se hizo pasar por profesor de medicina en la Universidad de Sanaa, le cogieron como profesor de prácticas en la morgue, que ya esto es sublime, o sea, un asesino en serie que esté dando clases de El anatomía con amor. los cadáveres, genial. Y lo que hacía él era pues embaucar a chicas jóvenes que estudiaban medicina para quedar con ellas, para hacer prácticas en la morgue con cuerpos, que esto siempre es un plus, y ahí las mataba. Pero mientras las mataba, las violaba, las grababa en Snap Movie para venderlas después y los órganos también había como un tráfico de órganos. Bueno, era un asesino en serie tremendo. Y cuando se le pilló, porque muchas de las familias empezaron a denunciar que sus hijas desaparecían en la Claro. universidad, y al ser mujer, pues fíjate que siendo un país como Yemen, que la mujer es relegada, ¿no? Pues abrió la investigación tardísimo. O sea, excusas como a sus padres decirles, bueno, es que su hija es una mujer, igual se ha casado y se ha ido y no le ha informado. Bueno, a estos puntos, ¿no? Claro. Pero cuando unas familias lo hacen, ponen la denuncia seriamente, lo cazan, le encuentran todas las pruebas en la morgue, es que además tenía hasta partes de manos ahí puestas, bueno, una barbaridad. Y teóricamente lo ejecutan, porque ahí la pena de muerte es, bueno, la ley del talión, pues Ujú. muerte. Curiosamente, cuando lo ejecutan, el día de la fecha de la ejecución, ahí en Yemen es por fusilamiento, ¿no? Entonces, no llaman a las familias implicadas, que esto es ley, o sea, tenían que llamar a las familias implicadas para ver la ejecución, no les llaman y además lo asesinan con una capucha. O sea, ahí no murió el asesino en serie, yo estoy convencido. Sí, Pero ¿no? bueno, es todo, Eso es teoría conspiranoica, ¿no? Sí, pero hay pruebas. Hay pruebas. Sí, pero lo dejo para el libro, que quien lo Ah, quiera leer, vale, que lo vale, lea. vale. Interesante. Vale, Pero vale. bueno, cosas así. Pero matan igual que aquí, igual más atrozmente a unos. Y Sí, a lo mejor, bueno, digamos, como tienen menos control social, menos políticas criminales que les controlen y demás, tienen mayor libertad de ambulatoria para hacer todo algunos esto. países sí, otros no, otros los pillan, pero pasan como, bueno, aún no se ha potenciado mucho, ¿no? Los serial killers de ahí. Entonces, bueno, ahí dejo mis 28 casos que ya no seguiré, pero bueno. Vale, bueno, pues muy interesante. ¿Cómo se llama el libro? Las legiones de Satán. Las legiones de Satán, también recomendable. El que se quiera interesar por el mundo de los asesinos seriales dentro del mundo Sí. árabe, también interesante.